estas pantallas. Ya les he dicho siempre que todo momento es bueno para agradecerle a Dios por la vida. Como maestras de inicial, somos formadoras de fe en los niños más pequeños, ¿no? Como maestras de inicial, somos las primeras, junto con la familia, de enseñar al niño de que la fe es muy importante y sobre todo tener fe a alguien especial, ¿no? A nuestro Creador. Por eso le vamos a decir hoy día: Dios, eres nuestro poderoso Señor. Oro para que tus ángeles me cuiden. Te pido perdón por si que algo hice que no te haya agradado. Te pido que me limpies y me des alegría cada día. Gracias por cuidarme, gracias por cuidar a mi familia y al mundo entero. Amén, amén, amén. Con esta oración, protegidas con nuestro Señor Jesucristo, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Vamos a observar la siguiente lámina y me van a dar sus apreciaciones. ¿Qué es lo que observan? ¿Qué es lo que sienten respecto a la imagen que están observando? Espero sus comentarios. Dense un tiempo de 1 minuto para que puedan analizar y luego expresar sus ideas. Muy bien. Voy a abrir para ver qué manitos están abiertas, están levantaditas. Muy bien. Vamos a observar las manitos levantadas. Parece que hoy día están tristes. No quieren levantar sus manitas. Gracias a Elizabeth y a Nancy que están con las cámaras prendidas. Vamos. ¿Quién quiere participar? ¿Qué es lo que entiende respecto a la imagen que está? Gracias, Jessica. Buenas noches. A ver, Nancy Mechan. Vamos a escuchar a Nancita. Te escuchamos, Nancy. O cuatro de esta manera. Bueno, lo que puedo observar son niños que están jugando, pero también la frase me hace recordar sobre una frase que he leído que decía: perdone las molestias, pero estamos eh, aprendiendo jugando. Y pienso yo de que los niños, pues de esta manera aprenden, ¿no? Mediante sus juegos. Ya. Muy bien. Muy bien, Nancy. Los niños aprenden a través de los juegos. Está muy bien su expresión. Gracias, Nancita. ¿Alguien más quisiera opinar al respecto? Sí, buenas noches. Hola, Sarita. Sí, los niños cada día aprenden jugando en los sectores y también de manera muy libre, ¿no? En el centro educativo, que tienen un espacio y crean sus propios juegos, ellos, los juegos tradicionales, por ejemplo, los lobos, ellos mismos, y también respetan los juegos, ¿no? Las normas de los juegos que uno tiene que coger hasta ahí. Así, sí, eso es muy verdad. Los niños aprenden mucho jugando, Gracias. Muy bien, aprenden jugando. Muy bien. Alguien que mire con otra, que le dé otra mirada a la imagen, a ver, muy distinta quizás. Yo observo que los niños están felices jugando, ¿no? Y al parecer están en una calle jugando, y dice: perdone las molestias por estamos jugando para ustedes. Quiere decir que ellos están jugando para sus papás o para alguien que está ahí, y están eh,
para que lo observen, ¿no? Y para que vean Ujú. que ellos se divierten de esa manera, ¿no? Y también para que como los niños pues al jugar hacen bulla, ¿no? Y saltan de alegría y todo, y algunos, si es que, bueno, están en la calle o alrededor, algunas personas como se incomodan, ¿no? Por la bulla de los pequeños, ¿no? Entonces esa frase hace reflexionar, ¿no? Estamos jugando para ustedes. Quiere decir que están jugando para que las personas sean felices, bueno, de esa manera. Y ellos aprenden Bien. mediante el juego, como dice. Muy bien, Elizabeth, gracias. ¿Alguien más? Terminamos con Elizabeth. A ver, Iris Trigoso. Mi cita también, como se dice, expresa bastante. Vemos, las emociones de los niños, Ya. que es muy importante. Ellos están jugando, quizás para causar alegría a las personas que pasan, ¿no? Que están Ujú. tristes, quieren expresarles alegría y también, como dice la compañera, hay personas que en otras ocasiones están pues malhumoradas y por eso es que también el logo dice perdonen las molestias, estamos jugando para ustedes, porque ser niño es una etapa muy importante, especialmente para ellos, para que se desarrollen, logren sus destrezas, sus habilidades. Ujú. Muy bien, chicas. Muy bien la expresión que tienen ustedes, ¿no? Los niños son eh, seres lúdicos, seres muy activos y su alegría contagia al adulto. Y yo en esta imagen, desde mi posición, puedo observar que estos niños están fuera de la calle, fuera, ¿no? En la pista. Y así como los adultos colocan, perdonen, estamos trabajando, perdonen, pasa por aquí autos. Es decir, ellos han ocupado gran espacio de la urbe, que ya no hay espacio para los niños. Entonces ellos están muy preocupados, muy tristes, y entonces empiezan también a utilizar otros espacios que ya no les corresponde a ellos y por eso dicen, ¿no? Perdonen la molestia, estamos jugando para ustedes o estamos trabajando para ustedes, diría en otros casos. Entonces, muchas de las grandes ciudades, de las grandes urbanizaciones que antiguamente había, tenían grandes parques. Hoy estos parques ya están cerrados o simplemente están con rejas para que nadie los pueda pasar o simplemente han desaparecido debido al aumento de la población, ¿no? Y los niños se han quedado sin esos espacios. De ello más o menos trata esta imagen y de lo que ustedes nos dicen, ¿no? Que los niños reflejan alegría y que el adulto, pues al observarlo también se vuelve niño. Entonces es muy importante mirar siempre el bienestar del niño, no perjudicar en todos sus espacios, no solamente el espacio físico, ¿no? Sino sus espacios de juego, sus espacios para conversar, para dialogar. ¿Cuántos de ustedes son mamás? Varias deben ser de niños pequeños, quizás o tías de niños pequeños. Muchas veces privamos estos espacios que los niños merecen para conversar o para comunicarse, mejor dicho, ¿no? Porque ¿cómo? Los privamos dándoles los celulares, no nos permite conversar. Los privamos de comunicarse dándoles las por horas y horas el televisor con tal de que nos dejen libres. Les quitamos esos espacios. Además, le quitamos también los espacios de desarrollarse socialmente. ¿Cómo? Dándole lo que él quiere o lo que le da la gana, llora, llora, grita y le doy lo que él quiere. Y le quito ese espacio donde el niño tiene que aprender a desarrollar sus emociones. Sin querer, por nuestro facilismo, le quitamos los espacios que son necesarios para los niños. O los tenemos, muchos de nosotros ya vivimos en cuartos muy pequeños, ¿no? Porque ya no hay quizás como antes ese dinero para comprar una casa. Y muchos de los papitos o muchas de las familias viven en cuartos o departamentos alquilados que son muy pequeños. Y le quitamos el espacio del juego, el espacio de desplazarse. Y como somos adultos y siempre decimos estamos cansados, después de trabajar ya no quiero salir, quiero dormir, le quitamos el espacio al niño de la recreación. Miren cuántos espacios le vamos quitando a los niños. Y después, cuando ya crecen un poquito más, van a la primaria o llegan a la secundaria y no aprenden
o son retraídos, le echamos la culpa a ellos mismos, ¿no? Eres así, eres asá. Pero no nos damos cuenta y no reflexionamos que durante su primera infancia le hemos quitado los espacios más importantes que le hubiesen ayudado a ser un joven, un adolescente mucho más activo. ¿Ya? Muy bien. Así va a decir el letrero de hoy en adelante. Perdonen las molestias, señoritas escribiendo cuentos, poesías, trabalenguas y otros para niños pequeños. Muy bien, vamos ahora a recordar la clase de los cuentos. No trabajamos, les dije, escriban un cuento para niños de 3 y 2, pero no trabajamos la estructura del cuento. Entonces, más que cuento, hicimos historias las clases anteriores, pero hoy vamos a trabajar la estructura tal como es de un cuento. La estructura de un cuento es la siguiente, es el inicio, el final, el inicio, el desarrollo o nudo y la parte final o el desenlace, ¿ya? Esa es la estructura de un cuento. Esto debe haber en un cuento. Entonces, desde el punto de vista estructural, es decir, orden interno, todo cuento debe tener una unidad. Esta debe ser narrativa, escrito en prosa. Es decir, debe empezar por una introducción, exposición, desarrollo o complicación que se le dice el nudo y un desenlace o el desenredo, ¿ya? Por ejemplo, hoy vamos a hacer un cuento entre todas nosotras. Por ejemplo, ¿qué es el inicio de un cuento? Está al principio de todo cuento narrativo, en el cual se sitúa el lugar donde sucede la acción y se presenta a los personajes protagonistas de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que se quiebra el nudo. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. Por ejemplo, puede empezar. Había una vez, en un lugar muy lejano, érase una vez, hace mucho tiempo, en un lugar muy verde y bello, hace muchos años, son el inicio de un cuento. Y así tiene que empezar. Además, dice, se presenta a los personajes. Había una vez una niña muy pequeña que era muy alegre y siempre estaba vestida de blanco. Ella era juguetona y amable. Tenía a mamá y a papá. Papá, un hombre muy alegre y trabajador. Mamá, una mujer muy hogareña y muy amante de sus hijos. Está describiendo a los personajes, no está diciendo qué están haciendo los personajes, sino están describiendo las características que tienen los personajes y el espacio geográfico. Era un lugar muy hermoso, muy bello, donde había flores y animales. A eso le llamamos el inicio de un cuento. Entonces, ustedes ahorita mentalmente ya están imaginando cómo puede empezar el inicio de sus propios cuentos, ¿ya? Y también van a ir reflexionando si así hicieron el cuento de la clase que habíamos dejado las anteriores, ¿ya? Voy a hacer afuera en la calle. Muy bien. Y el desarrollo es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. El nudo, ¿ya? El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. Por ejemplo, miren, los padres apenas durmieron y después del desayuno siguieron buscando. Cayó la lluvia y después nevó y los padres seguían buscando. Garbancito, ¿dónde estás? Llamaban a voz en grito. Aquí estoy, en la tripita del buey, donde ni la nieve ni llueve, donde no nieva ni llueve, escucharon a lo lejos. Por ejemplo, les estaba contando antes, ¿no? Había una vez una niñita bajita, de un vestido rosado, con zapatitos blancos, una mamita muy hogareña, un padre muy trabajador y leñador. Un día, Blanquita, la niña que estaba vestida de blanco, salió al verde prado. Al observar el hermoso lugar, digamos, apareció un enorme zorro. Este zorro, al observarla, fingió una voz de niño, digamos. Estoy inventándome ahorita. Fingió tener una voz de un niño y llamó sin que ella pudiera verlo.
Hola niña, ¿cómo estás? Soy Javier y quiero jugar contigo. Ella asomó y buscó el rostro y no lo encontró, pero escuchaba atentamente lo que le decía. Ella contestaba y de pronto ella se fue acercando a donde se encontraba o donde sentía el sonido de esa voz y sucedió lo inesperado. Salió el zorro y asustó a la niña. Entonces ya está contando el suceso de estos personajes que presentó al inicio y qué está sucediendo, qué les va a pasar, cuál va a ser el trama central. A eso llamamos el nudo del cuento, ¿ya? Hasta ahí estamos entendiendo, porque vamos a hacer un taller de cuento, como tal lo estamos describiendo ahorita. ¿Se está entendiendo, chicas? Miss. Ya, muy Sí, bien, Miss. Edith. Gracias por responder, Edith. Está muy atenta. El desenlace final, parte donde se suele dar el clímax de la historia, ¿no? La solución a la historia y finaliza la narración de este texto. Incluso en los textos con final abierto puede terminar en un final feliz o en un final triste, en donde se resuelve el conflicto o no se resuelve el conflicto. Por lo general, siempre se impone el bien o el mal. Por ejemplo, ¿cómo puede culminar? ¿Con qué palabras? Y finalmente, y fueron felices, y colorín colorado, la historia se ha terminado. ¿Ya? Entonces, vamos a regresar al cuento imaginario que se me ocurrió y le estaba contando. Asomó la niña de vestido blanco y apareció el zorro. El zorro levantó sus garras y la niña gritó desesperadamente. Afortunadamente, aparecieron unos hombres en unos caballos negros. Y al escuchar la voz de la niña, los hombres se acercaron. Cogieron unos palos y zamaquearon al pobre zorro. Y el zorro arrodillado dijo, perdón, 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 no volveré a asustar a otro niño. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado, ¿no? O la niña fue llevada a casa de papá y pidió las disculpas del caso para no salir y papá disculpó a su hija y colorín colorado el cuento ha terminado, se solucionó el problema. Un cuento corto donde pueda ser comprensible para el niño con palabras de su diario vivir, ¿ya? Este es el taller que hoy vamos a desarrollar, un nuevo cuento. Ahora, ¿qué elementos tenemos en el cuento? Tenemos primero el ambiente donde se va a desarrollar el cuento. Será en un verde bosque, dentro de su casa, en el espacio, no sé. Los personajes que va a tener mi cuento. ¿Cuáles van a ser? ¿Quiénes van a ser? El tiempo en que se va a dar mi cuento. Hace muchos años, en el 2030, no sé, en el mes de noviembre, donde llovía tanto, donde nevaba. La trama. ¿Cuál va a ser la trama de este cuento? Va a ser el acto central? Entonces, antes de elaborar un cuento, antes de ponerme a escribir, porque si yo hago un cuento y empiezo a escribir, a escribir y a escribir, me va a salir un testamento gigante. Primero me siento y hago en un borradorcito, en un cuadernito aparte, más o menos cuál quisiera que sea el ambiente donde se desarrolle mi historia. ¿Qué personajes o cuántos personajes puede haber? Si pongo 10 personajes, 9, 8, 7 personajes, no se confundirá el niño. Y si le pongo 3 porque tienen 3 años, podría darse. Entonces tengo que saber más o menos ver cuántos personajes puede tener mi historia. El tiempo donde se va a desarrollar y el trama, el nudo de la historia. ¿Ya? En un borrador aparte empiezan a elaborar esto primero para que luego empiecen a redactar su cuento. El ambiente, las circunstancias que rodean a los personajes de un cuento son importantes porque ayudan a situar la historia en un lugar y en un momento determinado. Los personajes, ¿quiénes son? No solamente son personitas, sino también son animales, objetos que aparecen y participan en el cuento. En general, el autor los presenta de forma directa o indirecta, apoyándose en la descripción de sus características físicas y psicológicas mediante su conducta y relaciones con los otros personajes.
Mire, por lo general el autor los presenta de forma directa o indirecta. Por ejemplo, y Juan era un niño alegre pero callado. Mire, está hablando de las partes, o sea, del aspecto o de las características psicológicas del personaje. Entonces empiezo. Juan era un niño alto, agraciado, callado y perezoso. Está hablando de los aspectos físicos y psicológicos. Si así lo quiero detallar dentro de mi historia, ¿ya? Entonces los personajes no solamente son personas, sino también seres animados o inanimados. El tiempo corresponde a la época en la que se ambienta la historia y la duración del suceso narrado. Este último elemento es variable. Hace muchos años, cuando nevaba, en septiembre, cuando empezó a salir las hermosas flores de primavera, es el tiempo que le doy a ese cuento. El trama es el conflicto que mueve la acción del relato. Es el motivo de la narración. El conflicto da lugar a una acción que provoca tensión dramática. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? ¿Ya? El trama generalmente se caracteriza por la oposición de fuerzas. Esta puede ser extensa, por ejemplo, la lucha del hombre con el hombre o la naturaleza, o interna, la lucha del hombre consigo mismo, ¿no? Dentro del trama, la lucha del hombre con el hombre. Y se encontraron Javier y Pedrito y discutieron por alguna situación. O sea, la lucha del hombre por el hombre, o con la naturaleza. Y el hombre cogió su hermoso manto y se cubrió de la inmensa lluvia que caía en ese lugar. Es hombre contra la naturaleza. Entonces, el trama es el eje central de la historia, ¿ya? Por ejemplo, acá hay un ejemplito que les he puesto. Por ejemplo, el cuento, inicio. En la primavera pasada andaban 3 lindas mariposas revoloteando alegres en un hermoso jardín cubierto de hermosas flores donde un gato se paseaba silencioso. Miren, es el inicio. No está diciendo qué están haciendo los personajes. Está describiendo a los personajes. Por ejemplo, hace muchos años había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia. Forma parte son ejemplos del inicio de un cuento. Desarrollo, por ejemplo. De pronto, la más pequeña quedó atrapada en unos rosales. Al verla, sus compañeras trataron de ayudarla, momento que aprovechó el gato para atraparlas, pero ellas volaron, dejando a su compañera a la merced del gato. Ella desesperada le decía, no me hagas daño. Y el gato, sin escucharla, trataba de agarrarla sin importarle los pinchazos que se daba, mientras ella seguía luchando por zafarse de los rosales en donde se encontraba atrapada. Aquí hay más o menos un ejemplo del desarrollo de un cuento. El final. Después de mucho, la mariposa logró salir de donde había caído, reuniéndose con sus compañeritas que al verla se pusieron muy felices y contentas, diciéndose entre ellas, debemos de tener más cuidado, y colorín colorado el cuento se ha terminado. Lo que hemos presentado en estos momentos son la estructura de un cuento. Quiere decir que hoy día vamos a elaborar un cuento cada una de nosotras que estamos dentro de esta actividad virtual, ¿ya? Vamos primero a hacer este bosquejo. Todas busquen una hojita y un lapicero para que hagan un pequeño borrador de las ideas más principales para su inicio, para su desarrollo y su cierre del cuento. Ideas principales para que luego me sirvan para la redacción de la narrativa de este cuento, ¿ya? Muy bien. Vamos a darnos 8 minutos, son 8:27 parece. 8:35 debemos de tener al menos las ideas centrales para narrar o para hacer la narrativa del cuento. Vamos. No es necesario que tengan esta ficha.
Y luego yo voy a pedir a nuestra mentora que me permita que ustedes ingresen y me muestren la hojita. Y yo voy colocando una nota. Si en todo caso nos vamos a demorar mucho así, creo que cada una la máquina, prende su pantalla unos segundos necesitamos para ver esta práctica, ¿ya? ¿Por qué es importante que hagamos esta práctica? Porque nosotras, maestras del nivel inicial, toda una vida vamos a hacer cuentos. Y toda una vida, por la experiencia que tengo, me dicen, ¿cómo vas a empezar tu clase? Con un cuento. Muéstrame el cuento. Es una pequeña historia que no tiene nada de la estructura de un cuento. No tiene un trama donde el niño se sienta embelesado y con ganas de seguir escuchando la historia. Entonces, ustedes como maestras de inicial tienen que ser señoritas cuentistas. ¿Ya? Vamos, son 8:30. Ya, vamos a poner 8:30. 8:40 estoy observando el bosquejo nada más de el cuento que van a elegir o van a crear en estos instantes. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, idea? Miss, solamente donde dice había una vez, eso lo vamos a hacer, vamos a elegir un tema. Exacto, van a elegir más o menos de qué quieres que se trate tu cuento esta noche. Ya, misita. Y vas a colocar algunas ideas nada más. No me redactes el cuento aún. Ideas, solamente ideas. Ya, ¿Ya? ¿Se entendió? sí, misita. Ya, muy bien. ¿Alguien que no haya, que quiera hacer alguna pregunta? ¿Ninguna? Sí se entendió. Vamos. 8:30, 8:40, estoy revisando y recogiendo su fichita. A la voz de 3, 1, 2, 3. El deporte que quieras está en el nuevo falabella.com. Hasta 60% de descuento en productos seleccionados.
Muy bien. Es momento de que prendan sus camaritas y me muestren, por favor, la ficha. ¿Puedan mostrar la ficha? Hola, Claudia, ¿qué tal? Buenas noches. Karen, Gracie. Ya tienen la idea plasmada, las ideas más principales. Solamente veo a Karen Galarza, Elizabeth. Muy bien, Iris Trigoso, Nirvana, Dalí. Muy bien, qué responsable. Cintia, Gracie. No me cansaré de decirles que yo debo ser respetuosa conmigo misma, responsable conmigo misma. Dirá la profesora, no va a ver desde donde ella está, va a ser imposible quizás, pero ustedes son muy respetuosas consigo mismas, se quieren a sí mismas y saben que el trabajo que realizan esta noche es muy valioso. Muy bien. Ya, ahora sí, voy a llamar una por una. Elizabeth Quesada, por favor, su hojita, muéstrenos, porque vamos a hacer otro trabajo, continúa otro trabajito. Elizabeth Quesada, ¿hizo? Sí, Miss, como usted dijo que lo presentemos, yo pensé que iba a ser en Ah, ¿lo tienes Word. PPT? Sí, pero si no, lo copio A ver, rapidito. no, está bien, a ver, preséntanos tu PPT. A ver, Yo miren, a ver, también ella lo he hecho lo he en un hecho en Word. PPT. Muy bien, a ver, vamos a ver cómo nos presenta. Porque tiene que hacerse en estos momentos porque luego lo vamos a subir al grupo. Este tren que pasa estas horas. Ahora sí. ¿Quién presenta? Elizabeth, creo. Voy a traer Miss, no mientras lo tanto una puedo hojita. compartir. Ya, a ver, ¿quién lo...? Ya, muy bien, Elizabeth. Yo confío en que lo has Miss, trabajado. Miss, ¿Quién lo puede compartir? Miss, yo. Preséntalo. Todo me han dicho. A ver, A ver, Miss, ¿cuál es? ojalá que esté bien. Arreglar, componer, remediar, restaurar y complementar. A ¿Usted va a ver, ver, muy Miss? bien. Espéreme, Miss, un ratito, un ratito. No es que es, tienes que pensar, pues. Miss, he hecho este borrador, el ambiente, los personajes, una linda familia donde vivía un papá oso, mamá oso y 3 hijos ositos. El tiempo, una mañana muy triste. Y el trama, los padres salieron a trabajar y los 3 ositos desobedientes salieron de casa y ya no pudieron regresar. Muy bien, Y gracias, Nancy. ya había comenzado a relatar con lo... Remediar. Muy bien. Miss, ¿lo puedo leer? Muy bien, Nancy. Gracias, te felicito. Ok, mil gracias. Muy bien la fecha de inicio. Ahora, a ver, Karina. Ya. Sí, Miss. ¿Lo puedo leer, Miss? Sí, por supuesto, pero no el cuento, sino la ficha nada más. A ver, La ficha, Miss, aquí está a ver, del hija, cuento. dictan. Lee, hijita, lee. Dice, mi título es Dos hermanas que se convirtieron de dos plantas, Achoete y Buito. Había una vez dos hermanas que vivían en un pueblo muy lejano, alejado de la ciudad. Ellas eran dos hermanas que nunca se separaban, o sea, eran inseparables y muy unidas. Y un día, una de ellas se había enamorado. Ahí me quedé, Miss. A ver, para niños pequeños, enamorados de qué, de la vida, enamorados de las hojas, De la planta, Miss, de la planta estaba yendo y enamorados enamorada. de las plantas. Sí, Y Miss. el niño te va a preguntar, ¿qué es enamoradas, Miss? Entonces, ahí vamos, por eso les decía, hay que hacer un pequeño borrador, ¿ya? Sí, Entonces, está haciendo también un borrador. cuando hacemos también un borrador nos va a ayudar a identificar palabras repetidas, o sea, palabras que son diferentes o son sinónimos, pero que se repiten, que inciden, inseparables y a la vez unidas. Vamos Ya la veo. también ahí. Ajá. Ya, Tenemos Miss. que hacer primero nuestra ficha borrador. A ver, vamos, Ya, Miss. Marta. Marta Gracias, Miss. Castillo, ya hijita, Marta. ¿Estás compartiendo, profesora? Sí.
Ya, bueno, yo he hecho un pequeño, los perros y el gato. Bueno, había una vez dos perros y un gato. Los perros eran muy malos. Ese es el inicio, ¿no? Un día los perros salieron a pasear y de pronto vieron al gato. El gato estuvo tomando sol cuando en ese sintió los ladridos del perro y se asustó más. Bueno, eso viene a ser el drama. Y el final es cuando el gato ya no volvió más a la casa abandonada y andó perdido por las calles por temor a los perros. Ese es tu borrador, ¿no? Sí, sí, Miss. Ya, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera presentar como Martita, como Karina? Gracias, está Yo, muy bien. Miss. Esa es la idea. A ver, preséntanos. Ya. Miss, yo lo he hecho en, Yo lo en puedo una leer. hojita, lo he hecho yo. Sara, a ver, Sarita Loli. Sí, Miss, buenas noches. Estaba levantando mi mano. Aquí está mi cuento, Miss. ¿No? Ahí está, A no sé ver, si se ve. Ya. allá has dibujado y todo. Sí, había una vez una linda coneja que se llamaba Zanahoria, que vivía muy feliz y de pronto apareció un zorro que se lo quería comer a la conejita. Corrió, corrió y se salvó del malvado zorro. Cuando todo terminó, se encontró con su amigo conejito Jackie Chan y se fueron muy felices. Colorín colorado termina y la moraleja es, Miss, que siempre hay que tener cuidado. Ya, muy bien, pero pero los cuentos no terminan en moraleja. ¿Qué texto narrativo termina en moraleja? A ver, ¿quién me dice? Las fábulas. Las Ah, fábulas, Miss, muy las bien, muy fábulas. Solo bien. la Muy fábula. bien, Sarita. Puede ser una enseñanza. Cintia Heredia. Mis Yo lo buenas puedo noches. leer. Miss. Bueno, yo ahorita hice mis así, de hecho así, Muy lo bien, yo puse quiero solamente el como borrador. tema, Exacto. la puse como tema la hormiguita perezosa. Dice, había una vez una hormiguita muy perezosa que no le gustaba trabajar. Sus amigos le decían, necesitas recoger alimento y prepararte para el invierno, pero la hormiguita no le importaba. De pronto llegó un día en el que la hormiga despertó y estaba muy sola. Todos sus amigos estaban en sus casas recolectando mucha comida y ella no estaba lista para recibir el invierno. Un día ella se encontraba muy hambrienta y no tenía nada. Comenzó el viento a soplar y la lluvia comenzó a caer. Nuestra amiga estaba muy triste y asustada. Comenzó a lamentarse por no haber trabajado con el tiempo. Al otro día, mientras el cielo estaba nublado, la hormiga salió y recogió la fruta que más pudo. Arregló su casa y esperó solo el invierno. Cuando el invierno terminó, la hormiga salió de su casa y corrió donde sus amigos y prometió no ser tan perezosa y trabajar muy duro. Desde ese entonces, nuestra amiga la hormiga es la más trabajadora de toda su colonia. Ah, muy parecido, muy bien, gracias. Muy bien, pero ya no sería Muy la pare- hormiga. Ya, ese cuento se parece a uno de la cigarra y no sé quién más. A ver quién me hace recordar. La hormiga y la cigarra. Ah, mira, la cigarra, muy parecido. Ahora van a hacer un cuento más novedoso. No Ahí lo he está una escuchado, Miss, primera, lo voy a buscar. ahí está la primera técnica, ¿ya? Para que elaboren un cuento. Eso es solamente una técnica. Ahora sí vamos a hacerlo real y lo que vamos a hacer real lo vamos a subir al grupo de WhatsApp. Miren, todas, les dije la semana pasada con hojas bond, todas con una hoja bond arriba, muéstrenme la hojita bond limpia, limpia, no quiero que tenga nada, una hoja bond limpia. Hoja rayada, cuadriculada, limpia. Muy bien. Vamos a dividir la hojita en 3 partes iguales. Vamos. 3 partes iguales. Como si fuera un tríptico. ¿Ya está? Ya está. Así tiene que quedar la hojita. En esta cara me van a hacer el inicio, el desarrollo y el final de un cuento. En el inicio no me pongan, había una vez un gato perezoso
y luego dices, y le pasó esto, no. Ahora vas a describir con mayor amplitud. Eras en un lugar lejano, muy verde y florido, en una mañana, un perro de color verde y una niña y no sé qué y no sé cuánto. Descrita el inicio, bien descrito el inicio de la historia o del cuento. Y luego aquí me van a hacer el trama y aquí me van a hacer el cierre, ¿ya? No con una línea, sino van a pensar un poquito más. Al finalizar este cuento, me van a hacer aquí adelante la carátula del cuento. Si yo dije gato, perro, dibujaré aquí el gato y el perro y colocaré el título muy bonito con letra imprenta y debajo tu nombre que eres la autora de este cuento, ¿ya? Estos cuentos en tríptico los realizan los niños y lo he trabajado con ellos también. Por ejemplo, ellos no pueden escribir, pero sí pueden dibujar. ¿Y cuál es la técnica? Es así, miren. Miren, niños, el día de hoy, y también les enseño, el cuento tiene su inicio, su nudo y su final, chicos. Al inicio, ¿quiénes son los personajes? En el nudo, ¿qué pasa con estos personajes? ¿Y cómo termina el cuento? ¿Quisieran hacer? Sí, muy bien. Y les muestro yo una imagen, una figura, les digo. ¿Qué observan aquí? Una niña y no sé qué. Muy bien. Este va a ser el personaje principal de su cuento. ¿Qué puede pasar con esta niña? Aquí va a estar en el inicio ella. Pero ahora, ¿qué puede pasar con esta muñequita o con esta niña? Ellos dibujan. ¿Qué le puede pasar? ¿Y cómo terminará aquello que le pasó? Si fue bueno o malo, ¿cómo podría terminar esta historia? Y te dibujan los chicos. Y luego tú te acercas a ellos y les dices, ¿qué dice tu dibujo? ¿Qué significa? Y tú escribes debajo de cada dibujo, de los dibujos que ha elaborado el niño, ¿no? Y hasta te cuenta cómo termina el final. Y luego que termina toda la historia que realiza el niño, tú le preguntas, ¿y cómo se podría llamar tu cuento? Miss, el gato y el perro. Muy bien. Aquí va a ir la carátula o el título de tu cuento. Puedes dibujar. ¿Quién escribió? Javier, porque no es necesario que el niño escriba para que le digas que él no escribió. Él escribió, él hizo su dibujo, hizo sus gráficos. Y escribes el nombre de Javier. Si tú eres una maestra muy buena, muy amorosa, que valore el trabajo del niño, lo puedes masquetear, no sé. Y se dobla el material y se guarda en la cajita de producciones de cuentos literarios de los niños. Y todos los días ellos van a su sector y sacan el cuento preferido o el cuento de su compañero que hayan elegido esa mañana leer juntos, ¿ya? Entonces, todas juntas van a hacer esta hojita y van a crear un pequeño cuento con solamente 3 personajes, el que ustedes elijan. ¿Listo? A la voz de 3 son 8:50, 9:10, 9:15, muchos 9:10, 9:15 debo terminar mi cuento. Escrito, como yo soy maestra, yo sí sé la linealidad, ¿no? Yo no necesito hacer líneas, rayas para decir que me salga chueco, medio tiradito, medio echadito, no. Yo como maestra sé escribir de forma lineal, derechito, escribo, bien ordenado, y debajo trato de que alcance el dibujo. Si es de un solo personaje, a buena hora, también válido, dibujan el personaje. ¿Ya? Ya no quiero esos cuentos que me presentaron, historias que me presentaron donde las letras iban, como que se hubiera caído el carro hacia el abismo, ¿no? O donde las letras iban todas amontonaditas al final y después abajo eran letras más grandes, ¿no? Ahora sí va a ser mucho más estético el trabajo. No hay copia y pega, sino lo vas a crear tú. ¿Ya? Para hacerlo más difícil, mejor voy a traer yo misma los personajes. Y tengo los personajes. Van a ser 2 personajes.
Va a haber 30 y tantas alumnas, son 42, acá 40 alumnas con los mismos personajes, pero con historias diferentes. Va a ser mucho más divertido. Estos van a ser los personajes. Un dinosaurio, ¿verdad? Un dinosaurio y una princesa. O una niña, si quieren llamarlo. A la voz de 3, de esto debe tratarse el cuento del día de hoy que va a ser creado por ustedes. Van a ser 40 historias diferentes, pero con personajes, con los mismos personajes. A la voz de 3. ¿Puede repetir el personaje, por favor? Un dinosaurio o un dragón parece, o un dinosaurio, cualquiera de los dos, dragón o dinosaurio, y una princesa o una niña. Miren las características de estos personajes, cómo están vestidos, cómo es el grosor de su cuerpo, qué tamaño tienen, cómo están sus rostros, alegres, tristes, fastidiados. Véanlos bien. Y empezamos. Tiene que ser lo más estético posible dentro de este tríptico, ¿ya? Cuando hayan culminado y me muestren, vamos a buscar el título de la historia que ustedes están creando. Tenemos 15 minutos para trabajarlos. Yo estoy aquí para cualquier duda. A la voz de 3, 1, 2, 3. Misita, se me fue internet. ¿Qué es para hacer mis? Ay, no. Misita, se me fue internet. ¿Qué es para hacer? Ya voy. Un ratito. Muy bien. Estaba buscando una música para ponerles. Espérate. Ya, Karinita, vas a hacer lo siguiente. Vas a doblar una hoja bond en 3, así como esta, mira. Como si fuera un tríptico. ¿Estás viendo? Sí, Miss. Ahí. En la primera parte vas a hacer la introducción del cuento.
Ya. En el centro, el desarrollo y el final en esta tercera parte. Concluido el cuento que has narrado, lo vas a dibujar al final de lo que trata tu inicio, tu desarrollo y tu cierre. Para este cuento vas a utilizar dos personajes que te voy a mostrar. Esta muñequita y este dragón. ¿Ya? Ahora es momento de que puedas crear tu propia historia. Van a ser 41 cuentos distintos, pero con los mismos personajes. Para ello debes respetar la linealidad de la hoja, es decir, esta línea imaginaria, no bajar, no subir. Tiene que ser un trabajo muy estético, ¿ya? Mis 41 cuentos, dices. No, hijita, hay 41 personas dentro de la sala. Ah, Van a ya. ser 41 personas con diferentes cuentos, ¿no? ¿Verdad, no? Diferentes historias, pero con los mismos personajes. Ah, ya. Diferentes historias con los mismos personajes. Claro, porque tus compañeritas están inventando una historia distinta cada una, pero tienen los mismos personajes. ¿No? Ah, ¿qué personajes? Ahora inventa tu propia historia. Miss, ¿qué personajes? Esta niña y este dragón. Ah, una niña y un dragón. Observa bien cómo están. Están alegres, molestos, fastidiados, son altos, flacos, delgados, grandes, pequeños, no lo sé. ¿Ya? Una niña y un dragón. Exacto. Tienes hasta 9 y 15, 9 y 5, 9 y 15 queda. Uy, se va a acabar la clase ahí. 9 y 15. Concluido el trabajo, vamos a colocarle un título a nuestro cuento. Ya ves. Aquí, con un dibujo y un título. El trabajo luego lo vamos a observar por aquí, por este Zoom. Y luego lo vamos a subir al grupo de WhatsApp. Ya, misita. Ya, a la voz de 3, hija, porque ya se te pasó los tiempos. 1, 2 y 3. No, hasta que me llame.
Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Alguien haya concluido el trabajo?
o esté casi finalizando. Muy bien, hay 2 participantes que ya parece que están concluyendo. Nirvana, ¿podrías mostrarnos tu trabajo, hija? ¿Cómo va? Maestra, el cuento ya lo he estado haciendo, ya me faltaría Muy lo que son bien. dibujar a los personajes y el ponerle el título. ¿Ya le puedo poner el título? Sí, por supuesto, puedes colocarle el título. Ya, Karen Galarza. A ver, hija, muéstranos. Lo voy a leer yo cuando lo pongan al grupo de WhatsApp. Muy bien. ¿Cuál es el título? Aquí está el título, Miss, El tímido dinosaurio y la princesa. Aquí está el inicio. Ya. ¿Lo leo, Miss? A ver, te vamos a dar la oportunidad de darnos una pequeña lectura. Érase una vez en un hermoso campo verde, había un castillo pequeño donde solo vivía una princesa muy pequeña. Ella estaba triste y aburrida porque no tenía con quién jugar. Decidió salir al bosque a buscar a algún amigo con quien jugar. De pronto, mientras caminaba, escuchó entre las rocas un sonido. Ella se acercó con temor y vio un enorme dinosaurio. El dinosaurio era tímido, se escondía cuando vio a la princesa. La princesa le dijo, amigo, ¿puedes salir a jugar? El dinosaurio con voz bajito y tímido dijo, ¿no me harás daño? La princesa respondió, no, amigo, solo quiero jugar contigo. El dinosaurio le dijo, porque aquí vienen humanos y me quieren matar. La princesa dijo, "No, yo no lo haré, amigo. Mira, traje mi pelota, mis muñecas. ¿Podemos jugar? Sí, respondió el dinosaurio. De repente el dinosaurio salió. Era grande, pero bueno. Se pusieron a jugar con la princesa. Jugaron con su pelota y sus muñecas, muy alegres un buen rato. A lo lejos se escuchó un llamado. Dino decía, era la mamá de dinosaurio. El dinosaurio se despidió de la princesa y le dijo, yo pensaba que todos los humanos eran malos con los animales, pero ya entendí que no es así. Hasta pronto, amiga. Cuando vengas por aquí, me llamas fuerte, Dino, y yo saldré a jugar contigo. Colorín Muy colorado, este cuento bien. se ha terminado. ¿Qué les pareció? Está muy lindo, ¿no? Muy bonita la historia. Muy bien. Ahora le vas a hacer los dibujos de la carátula y le vas a dar una pintada muy bonita a tu carátula y a los dibujos que tengas y lo vas a colocar muy clarito en el grupo de WhatsApp para darle lectura. Ok, mis gracias. Ya, muy bien. Vamos una más, una personita más, por favor. Yo, Nancy Mecha. Miss Trigoso. ¿Quién es yo? Trigoso. A ver, Iris Disculpe, Trigoso que Miss. dice yo. A ver, vamos Iris. A ver, muestra. Disculpe, Está muy Miss. emocionada. Ya, a ver, vamos. Sí. Yo le elaboré así, Miss. Ay, qué bonito. Recorté y también le puse el título. El título de mi cuento dice Los buenos amigos. Ya, a ver, dale lectura. Había una vez una niña perdida en un bosque. De repente entró a una cueva y se sorprendió mucho al encontrarse un dinosaurio. Se hicieron ¿Esa es qué amigos cosa? y ¿Es el por último, desarrollo? sí, ¿Y el misita, inicio? había una vez una niña, Ahí nada más. sí, y dice, ¿lo leo de nuevo todo? No, sigue. Ya, y se hicieron amigos. Y por último, el dinosaurio le ayudó a encontrar el camino a su casa. Fin. Muy bien, muy bien, Eso muy es bien, todo, hija. Miss. Ya, ahora escúchenme todos, faltan 3 minutos. Vamos a continuar con la actividad. Escuchen, hasta ahí vamos a quedar un ratito nada más. Continúa la actividad con el siguiente tema. ¿Qué conocemos de la poesía? La poesía es muy distinto al cuento, ¿no? Muy distinto a la narrativa, está escrito en prosa. Entonces, la poesía es un género literario que expresa la belleza y sentimientos por medio de palabras. Genera emociones en un lector y en el oyente. Se escribe en verso o en prosa. ¿Ya? La poesía, idea o sentimiento, eso es lo que significa
El verso es una forma especial de expresarse, crea ritmo y musicalidad, especifica en la forma de contar cosas. Cada línea de un poema. Métrica es la forma de contar el verso. Por ejemplo, en esto llegó con 3 heridas, hay 7 sílabas. A eso le denominamos métrica. Ya. La prosa poética. Ahí no está esto. Ya. Lo que yo quiero que vayan avanzando para la próxima semana, esto lo vamos a explicar bien. Quiero que me vayan avanzando y me presenten por el grupo de WhatsApp una rima, rima no, una poesía que contenga 3 estrofas. Poesía con 3 estrofas. Que sea asonante, es decir, más fácil, más que asonante, que sea consonante. Es decir, que al final de cada verso, porque esto es verso, a esta oración se le llama verso, al final de cada verso pueda terminar en las mismas sílabas, ¿ya? Por ejemplo acá, ¿cómo brilla aquella estrella cada día está más bella? Un párrafo puede terminar con la misma sílaba, el otro párrafo con otra sílaba diferente y el siguiente con otra sílaba diferente. Lo que quiero es que vayan practicando en la elaboración de poesías, pero que rimen con un final en la consonante. ¿Se entendió hasta ahí, chicas? Quizás he sido muy rápido, no está muy explicado. Van a elaborar una poesía con 3 estrofas que sea de estilo consonante, es decir, que al final del verso, en la última palabra, tengan el mismo término, es decir, el mismo sonido o sílabas. Puede ser en el primer párrafo otro tipo de terminación, en el segundo distinto, en el tercero también. O intercalados, quizás en el primer verso dice estrella, en el segundo dice pera, y en el tercero dice botella, y en el cuarto dice opera, ¿no? Pueden ser intercalados también las rimas de verso, entre verso y verso. Sin dibujo, sin nada, solamente quiero que lo practiquen y lo colocan en el grupo de WhatsApp. Entonces, Miss, serían tres trabajos que vamos a publicar, Miss, ¿no? La ficha, que lo hemos hecho hoy día, el cuento que lo hemos hecho hoy día, que falta solamente darle los toques finales, porque yo lo quiero leer cada cuento. Y el último es practicar una poesía donde tenga 3 estrofas y donde cada verso tenga la misma terminación con el verso que continúa o de manera intercalada. Nada más. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Alguna duda? Creada la poesía, ¿verdad, Miss? La poesía creada, por eso van a practicar. Ya nada de copia y pega. Ya la vez pasada para los cuentos de 2 y 3 hemos visto en algunos casos, muy pocos, el copia y pega. Esta vez ya no hay copia y pega ni dibujitos impresos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué la exigencia? Porque las maestras de inicial vamos a trabajar de esa forma. Todos los días vamos a crear cuentos, todos los días vamos a crear poesías. Y si no lo hacemos desde las aulas, desde ahorita, ¿qué va a ser el final de nuestra carrera? ¿Qué vamos a mostrar a nuestros estudiantes? ¿Está bien? ¿Está entendido? Misita, una preguntita. ¿Vamos a hacer una poesía con 3 estrofas y las rimas va a ser aparte o va a ser ahí? hija. La poesía con 3 estrofas. Ya. En la estrofa puede haber 3, puede haber 4 o 5 versos, digamos. Versos es la oración que conforma la estrofa. Cada verso va a terminar en palabras o sílabas que rimen. Ah, ya. Ya, ¿Sí? Misita. Ya. Ahora sí se entendió, muy bien. Ya entendí. Ya, muy bien. ¿Se entendió? ¿Sí? Miss, una Muy bien. preguntita sobre el cuento que estamos haciendo. El cuento que estamos elaborando, así como Tríptico, Miss, le vamos ¿tenemos que dibujar nosotras o podemos No, recortar y pegar? Dibujar, ustedes son maestras de inicial. Ya, Dibujar. porque Ya no quiero quisieron, nada de recortes ni de pegados, ya pasó. Ahora es porque dibujar. mire, como estoy Muy bonito está tu dibujo. Está muy bien. Ay, Miss, gracias.
Ah, ya, por eso le estaba preguntando si él puede usar. Nada, y no me hagan, si van a hacer, por ahí la vez pasada cuando hicieron perro gato, me dibujaron 2 bolas y patas de palo. Ya no, pues ya no van a hacerme eso. Hicieron su cuento la vez pasada, me dibujaron un niño todo maltrecho, con un brazo más largo, el otro brazo más corto y de palo la pierna. No me Mira, van a hacer eso, por favor. estamos aprendiendo, mi. Ya, exacto, no me van a hacer eso, ya pasó esa etapa, ahora estamos en un nuevo mes. Muy bien, nos estamos despidiéndonos, cuídense mucho. Un abrazo a la Miss, una distancia y cosa. mañana que tengan un lindo día, dígame. Miss, ¿hasta cuándo podemos enviar el cuento y también la poesía, Hasta el Miss? día viernes o sábado, Ah, ya, mejor Miss, sábado, domingo gracias. descanso, sábado. Hasta sábado mismo, esta Hasta el oportunidad. sábado, sí. Yo sé que Gracias. tienen otras tareas que hacer, pero háganlo a conciencia, ¿ya? Porque ese material les va a servir a ustedes mismos de ejemplo. Cuando terminen la carrera van a decir, "Ay, voy a mi baúl de los recuerdos, ahí tiene que estar ese material. Yo lo hice alguna vez. ¿Ya? Nos estamos viendo, cuídense mucho. Gracias, Chao, Miss. Chao. chao, hijas, chao, Chao, hijitas, chao, bendiciones. cuídense mucho. A Buenas ustedes. noches, Miss. Muy bien, cuídense. Chicas, a su WhatsApp de la profesora vamos a mandar, o a el WhatsApp del grupo. Del grupo. Ah, ya.